Haré una petita introducción, la haré en castellano porque Fernando, aunque hace 5 minutos que está en Girona, aún no habla catalán. Y mi catalán también es dolent. Hoy tenemos a Fernando Rodríguez de FRPO y es un lujo tenerlo, más en el contexto del máster. Es un lujo en sí mismo, pero también en el contexto del máster porque hemos mirado bastante de sus obras y nos vendrá muy bien su visión. Como una introducción general diría, y formal, que es socio con Pablo Oriol del despacho FRPO. Han comenzado más o menos en el 2005. Es arquitecto por la ETSAM, la Universidad Politécnica de Madrid, pero también ha estudiado en Berlín y es profesor actual de proyectos arquitectónicos en la ETSAM. También ha dado clases en Lima, en Berlín, en la IE y también en la UIC en Cataluña. Fernando ha hecho una tesis que nos resonará bastante solo con el título, que es un entendimiento infraestructural del proyecto arquitectónico, que refleja su interés por esta condición infraestructural de la arquitectura contemporánea y por las diferentes escalas en las que ésta actúa. Y pocas veces vemos semejante coherencia entre una investigación y una tesis doctoral hecha en un ámbito académico, si se quiere, y una práctica profesional que muchas veces solo respondemos a unas demandas de un cliente o a unas necesidades, ¿no? O sea, el despacho tiene una suerte de tener esta coherencia tanto teórica como práctica que pocas veces encontramos, ¿no? La descripción dice que desarrollan su labor profesional tanto en arquitectura, urbanismo como diseño desde 2005. Yo creo que la primera obra que vi vuestra fue una casa publicada en Quaderns, puede ser, en el 2005, 2006. 2005. Y a partir de ahí los he estado siguiendo así como muy intensamente. O sea que soy la primer fan que tiene. De las obras en general que se podría enunciar algunas, está la estación de San José en Toluca, en México, la central térmica de biomasa DH de Ecoenergías en Palencia, los conjuntos residenciales Concordia y Elcano en Madrid, y la exposición de la Biau en Rosario. Yo soy de Rosario, o sea que también tengo conocimiento de lo que han hecho allí. Y la magnífica fábrica del teatro en La Scala en Milán. Y una cosa que me parece fascinante es que muchas veces cuando uno mira la página web, dentro de las categorías hay algunas que entran dentro de la categoría de infraestructura mixed use, o sea que se tienen casi que inventar algunas categorizaciones porque muchas de las obras casi no se podrían describir o no podrían entrar en las categorías tradicionales en las que ponemos nuestras obras, ¿no? Han recibido muchísimos premios, no los diré todos, pero algunos premios FAD, del COAM, del Mies van der Rohe, de la Bienal Española de Arquitectura, el MCHAP de Chicago también, entre otros premios, porque es larguísima la lista, ¿no? Y también otra cosa que me parece fascinante es que se han asociado, han colaborado con Ábalos Guerreros, cosa que se nota mucho esta casi, formación profesional también. Y también muchas asociaciones muy interesantes con Salgas Cano, con Cano Laza, con Burgos y Garrido, también últimamente con ACA Arquitectos, ¿no? Que han hecho la propuesta para el Palacio de la Fira de Montjuic. La conferencia de hoy se llama Una técnica estética y creo que, que es también un posicionamiento de valores y prioridades, ¿no? De ponerse en esta belleza que nos da la precisión técnica, ¿no? Y te escucharemos con muchísima atención y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy bien. Gracias. Bueno, nada, muchas gracias por la introducción y muchas gracias por la invitación, que voy a estar aquí como 2 horas y cuarto en total en Girona, pero la verdad es que me da un paseo muy chulo y luego me daré otro por otro lado, o sea que voy a irme como con una idea completa de esto. Bueno, efectivamente, la clase de hoy, esta charla la llamamos una estética técnica y trata de describir el trabajo que hacemos en el estudio, como has comentado, desde hace ya 20 años, que este año es llevamos ya 20 años más o menos como funcionando. Un estudio en el que en verdad intentamos
es decir, cuando nos preguntan a qué os dedicáis, ¿hacéis vivienda, hacéis tal? Pues decimos, no, hacemos de todo, ¿no? Como todo el mundo, hacemos todo lo que podemos, siempre y cuando que intentamos que haya como espacio para poder proyectar en cada cosa en las que nos metemos, ¿no? El estudio lo formamos, como bien has contado, Pablo Oriol y los dos somos, yo creo que lo más importante que nos define a ambos es que los dos somos profesores en la escuela, profesores de proyectos. Y yo creo que eso, que es un camino de ida y vuelta, que vosotros también experimentaréis con vuestros profesores, es muy importante para la manera que tenemos de afrontar el trabajo del estudio. Y la exigencia probablemente de claridad, de síntesis y de pedagogía en los proyectos que llevamos a cabo, que nos exige a su vez el ir todas las semanas a la escuela. El año pasado se publica en esta revista una pequeña colección como de proyectos nuestros, ¿no? Y Luis Fernández Galiano, que es el editor de Arquitectura Viva, titula el número Una estética técnica, ¿no? Que es de donde tomamos el nombre de esta charlita, porque en verdad, para nosotros pasaron dos cosas al publicarse esta pequeñísima monografía. Primero, que en el proceso como de publicación de esto nos tuvimos que dar cuenta y ordenar un poco todo lo que habíamos hecho en los últimos 20 años, y segundo, que pones tu trabajo como bajo la mirada de otro que sabe mucho más que tú, ¿no? Que lo escruta y es capaz como de extraer de ahí un pequeño sintagma que desde entonces utilizamos para describir a lo que nos dedicamos, o una descripción parcial probablemente de lo que hacemos en el estudio, que fundamentalmente tiene que ver con tres asuntos, ¿no? El interés por el territorio como algo que llamamos contexto expandido, o sea, es decir, como un constructo cultural amplio, que no solamente el territorio como medio físico, ¿no? Sino también como medio cultural o medio incluso constructivo, de todo tipo. El interés o la obsesión por esta palabra, ¿no? Por organización, que habla de orden, de geometría, de estructura, de replicabilidad o de, digamos, como especificidad de algo genérico, y la búsqueda de sistemas constructivos específicos que sean capaces como de llevar cada una de estas organizaciones en cada territorio particular a una materialización específica y singular, ¿no? Que tenemos que dar respuesta como a estas condiciones. Este recorrido de 20 años nos decía, ¿no? Que nos ha permitido transitar como por escalas y programas diversos, ¿no? En lugares bien distintos unos de otros, y en algunos casos pues llevando los proyectos hasta el final, pudiendo construirlos, y en otros casos no menos importantes también, pues habiéndose quedado muchos de ellos en la fase de concurso de proyecto, pero también nos han permitido avanzar en ciertos asuntos. Entonces, lo que voy a contar hoy es un pequeño recorrido, ¿no? Como una lectura, un corte particular de estos 20 años de trabajo a partir de 7 obras. Con estos 7 proyectos que voy a mostrar a continuación. 3 proyectos de pequeño tamaño, empezando por la Casa OS, que es al que tú te referías, que es un proyecto del año 2005. O sea, 3 proyectos de pequeño tamaño en los que la idea de organización es un soporte teórico y físico muy potente, ¿no? Porque la escala también lo permite. Una pequeña construcción, que es aquello que está como a la derecha del todo, aquello chiquitillo, en el que esa idea de organización se lleva al extremo y se construye una especie como de soporte básico neutro que a nosotros nos permitió como dar el salto posteriormente a unas escalas mayores, dentro de las cuales, ¿no? Vamos a describir 3 infraestructuras públicas que nos han permitido conectar con la idea de territorio a distintos niveles, ¿no? Como contexto ampliado en lo social o en lo energético, en lo productivo, en lo cultural, etcétera, etcétera. Bueno, os decía que desde el principio nos interesaron muy especialmente las lógicas de agregación y los sistemas de generación de complejidad, ¿no? Tuvimos la gran suerte de que nuestro primer encargo llegara muy pronto, un poquito antes de haber acabado el proyecto fin de carrera, y que además pues, tuvieron unas condiciones, digamos, como de contexto que permitían un nivel alto de experimentación. Se trata de una casa, una vivienda familiar, con capacidad para 26 personas en su mayor ocupación, en una de las últimas parcelas que quedaban libres en aquel entonces, ¿no? Entre Santander y Bilbao, ¿no? La cornisa cantábrica.
que es este edificio que veis aquí, en esta parcela que es literalmente como la última por aquí y la última por aquí, ¿no? Es un lugar muy expuesto en un entorno que tiene una doble condición que también es muy interesante, ¿no? Entre suburbano y vacacional, porque está como muy tensionado por Santander y Bilbao, que son dos capitales importantes que están muy próximas entre sí y que tienen esta capacidad como de transformar la periferia, digamos, como de ocio en un suburbio potente, ¿no? Entonces, desde el inicio a nosotros nos pareció que ahí había que, ¿no? Como que actuar como de forma clara y radical, y proponiendo un paralelepípedo de 22 por 22 por 4,60, una piel continua de zinc y una cubierta vegetal. La abstracción de la pieza respondía a una condición de orden compleja y a la vez simple, ¿no? Era la idea de poder articular un programa doméstico sin pasillos, que en aquella época, ¿no? Era algo sobre lo que trabajábamos en muchos despachos, en una secuencia bidireccional de espacios que fueran concatenándose, estableciendo como múltiples relaciones posibles, ¿no? En una especie de campo espacial, ¿no? Haciendo referencia a otra idea que a nosotros nos ha marcado mucho, ¿no? Que tiene que ver con la condición de campo que enunció allá por el año 97-98 Stan Allen. La planta es el resultado como lógico de ordenar esas combinaciones que veíamos antes en base a un gradiente de incertidumbre de uso, ¿no? Que varía desde los espacios más inciertos, que son los espacios que están al sur, a la izquierda en la imagen, de los más inciertos a los de uso más determinados, ¿no? Que son como los que están al norte mirando al mar y que son pues, los baños y las cocinas y los salones, etcétera, etcétera. Esta secuencia como de bandas de llenado en el que la casa y toda la gente que puede estar en la casa como de vacaciones va ocupándola como por bandas, desde la derecha hacia la izquierda, forzaba también una operación en sección que conecta directamente la estrategia conceptual al lugar, ¿no? En un paraje en el que todas las casas quieren mirar al norte, pero el norte, mirar al mar, ¿no? Pero el mar es norte, pero en cambio hay que captar todo el sol posible, pues esta especie como de operación un poquito bestia, como construcción de esta especie de cráter que permitía tener un jardín a sur protegido del viento, pero a la vez a través de esa escalera conectarlo también como con la parte delantera de la casa. Digamos que, de nuevo, enganchaba el proyecto con el territorio a través de variables pues, básicas como el viento o la vista al mar o el soleamiento. En el año 2005 la casa se publica en Quaderns, ¿no? y con ella se publica uno de nuestros primeros textos, un textito que se llamaba La experiencia de la complejidad sencilla, que describe las bases de una cierta manera de entender el proyecto que ha estado presente en nuestro trabajo desde entonces y que podríamos resumir como, por un lado, la búsqueda de complejidad como el resultado de combinar elementos sencillos y, por otro lado, pues esta idea de la condición de campo de la que hablábamos antes como base para lo inesperado, lo cual nos llevaría de una manera más o menos inevitable a una comprensión o a un planteamiento del proyecto como un conjunto de reglas, ¿no? Que es algo que también ha estado muy presente. La construcción se resolvió en seco. Nosotros, como bien has contado, veníamos a trabajar con Ábalos y Herreros y nos ha marcado mucho, ¿no? Esa tradición como que entre Alejandro de la Sota y Ábalos y Herreros, ¿no? por una construcción honesta, industrializada, ¿no? Mediante una estructura metálica que había que proteger, forjados de chapa colaborante, una tabiquería en cartón yeso y una envolvente monomaterial de zinc color antracita. También a este nivel aparecen algunos asuntos que para nosotros han sido muy importantes en el resto del trabajo que os voy a mostrar, ¿no? Por un lado, los sistemas con un cierto grado de industrialización, el uso del menor número de detalles constructivos posibles, ¿no? Y por tanto la sistematización de las soluciones, o sea, renunciar a lo específico, ¿no? En lugar de la repetición de algo más genérico, y lo monomaterial como manera de potenciar la abstracción y por tanto permitir que florezca una cierta conceptualización del proyecto. Las imágenes de obra muestran la naturaleza, ¿no? Estructural de esta pieza ligera, que se apoya sobre la ladera mediante una trama de 56 pilares, ¿no? Que son prácticamente idénticos, pero que van, digamos, ocupando posiciones ligeramente alteradas, formando también un campo espacial como el que os contaba. El exterior atraviesa la casa de este a oeste, de alguna manera forzando también esta idea como de conexión con el lugar, a pesar de ser un objeto muy cerrado, y reforzando de alguna manera como mediante acciones como la de la derecha, ocupando la cubierta, etcétera, etcétera, o contraponiéndose a esta condición quizás como muy objetual del proyecto.
La casa tuvo una gran difusión, fue el primer proyecto que terminamos, que construimos, ¿no? Y seguramente, o sea, por dos razones fundamentalmente, porque el sitio es muy guay, ¿no? Porque ahí está, veis el fondo Santander, la bahía y tal, porque además, o digamos, hicimos caso aquí a fotógrafos excepcionales, ¿no? Una José Evi y un fotógrafo alemán que se un trabajo fantástico y que llevaron la casa en aquel entonces, al principio de nuestro trabajo, pues incluso a la portada de algunas publicaciones. Después de este primer proyecto, digamos, exploramos esta idea de como de la combinatoria de elementos sencillos, esta cosa que llamamos la búsqueda de la complejidad sencilla en algunos proyectos, ¿no? En la imagen, un concurso que ganamos y que nunca se construyó, por supuesto, porque era el año 2008 y tal, para un edificio público muy grande en el Campus de la Justicia de Madrid, y a la derecha el mismo proyecto para unos pabellones en la EPFL en Lausanne, ¿no? Un concurso al que también pudimos acceder. Pero no fue hasta el año 2012, 7 años después prácticamente, ¿no? Cuando pudimos llevar este sistema de proyecto de nuevo a la práctica. Y esta vez ¿no? Esto sucedió en un frondoso bosque de pinos, ¿no? Al oeste de la ciudad de Madrid, atravesado por una larga carretera desde la que se accede como a varias propiedades, ¿no? Aquí veis, el proyecto está aquí escondido, ¿no? Bueno, y en una de esas propiedades es donde nosotros construimos esta casa entre árboles. De manera similar a la casa OS, digamos, el proyecto comienza asignando unos espacios básicos a los usos principales, ¿no? Como con unas proporciones y unas dimensiones preestablecidas, y estableciendo relaciones internas muy sencillas, como domésticas, ¿no? Como habituales entre los usos, y de cada una de las piezas con el exterior, ¿no? De cada uno de los usos con los árboles que tenía cerca y con la orientación. Eso nos permitió, pues, una serie de variaciones infinitas casi, hasta llegar a un momento de llegamos a la mejor disposición, digamos, de las piezas entre sí y de cada una de las piezas con el exterior, ¿no? Y esa foto fija que tuvimos que cerrar por exigencias temporales y económicas nos permitió como construir una imagen determinada del proyecto. De forma muy directa, cada uso se convierte en una caja, y el espacio entre las cajas, entre los usos más definidos, adquiere una condición indefinida, ¿no? Unos lugares en los que aparecen todas las puertas de salida al exterior y que remiten a esa idea de espacio intermedio como espacio flexible o indeterminado, ¿no? Que seguramente habéis trabajado mucho durante la carrera, y que nos llevó directamente a una determinada formalización material, ¿no? Las cajas tenían que ser siempre legibles, por lo tanto había que construir dinteles y jambas que permitieran siempre entender si estabas dentro de una caja o en el espacio entre las cajas, ¿no? Y por tanto era el sistema organizativo de la planta el que nos daba indicaciones acerca de cómo acometer la construcción. En este caso, esto es el año 2000, en el 2010 arrancamos con esto, ¿no? No se había todavía construido mucho en madera contralaminada, y bueno, digamos, dimos con esto y decidimos formalizar el proyecto mediante una estructura de cajas autoportantes de madera que se ensamblaban en obra y que estaban, digamos, suspendidas como a 60 centímetros del suelo mediante un campo de micropilotes, ¿no? Hincados a hélice entre los árboles. El sistema constructivo elegido nos ayudaba a resolver dos problemas, ¿no? El primero es trabajar con un factor forma muy desfavorable, como habéis podido intuir, que se equilibra en términos térmicos por el uso de la madera, que es muy aislante. Y el segundo es asegurar la supervivencia del arbolado, o sea, poder realmente construir entre los árboles, ¿no? Y no acabar con ellos, que es lo que suele pasar cuando uno tiene esta intención de situarse entre los árboles. Por otro lado, estas cajas, que son como muy sencillas, van como adquiriendo una condición técnica, ¿no? Engrosándose mediante yuxtaposición de sistemas, de tal manera que el proyecto, que nace como una línea fina, casi como un diagrama, pues de repente, simplemente por engrosamiento y superposición de otras líneas de condiciones distintas, se convierte en algo construido, ¿no? En una piel gruesa y continua. Bueno, esta casa es un ejercicio muy directo, ¿no? Casi infantil, a medio camino entre el juego y el orden combinatorio racional, ¿no? Es como jugar a hundir la flota, pero al revés, ¿no? Como situando las cajas en sitios donde puedan estar ellas y digamos, y les dejen espacio
los árboles y que unos y otros puedan convivir de una forma sencilla, ¿no? A veces decimos que en realidad es que la planta es la única posible, ¿no? No se podía hacer otra planta distinta en este lugar, porque es el resultado lógico como de aplicar unas ciertas reglas fundamentalmente organizativas. Claro, lo interesante es cuando ponemos las dos plantas, la planta de la primera casa y de la segunda, a la misma escala, entonces nos empezábamos a dar cuenta de que en realidad la casa MO era la casa OS como puesta entre pinos, ¿no? Y que en verdad, bueno, pues lo importante en este caso era la lógica proyectual frente al tipo, ¿no? Frente al tipo convencional, lo que tenía relevancia era la lógica que subyacía a cualquiera de los dos proyectos. Y por tanto, ¿no? Nos ayudaba como a comprender, de alguna manera, que la capacidad de una cierta organización de proyecto para cristalizar en arquitecturas diversas, pues era algo sobre lo que nosotros deberíamos seguir trabajando. Más de 10 años después de estas primeras experiencias, estas primeras casas, tuvimos la oportunidad de incorporar un nuevo proyecto a esta familia o a esta especie como de genealogía o manera de operar, cuando comenzamos a trabajar para una compañía americana con sede en el estado de Oregón, en el oeste de los Estados Unidos, en el Pacífico, que nos pide desarrollar unos primeros prototipos de vivienda en las afueras, pues, de una pequeña ciudad en Oregón. Entonces, esto nos permite seguir adelante con ese trabajo de organización espacial mediante operaciones sencillas y su traslación directa a un determinado sistema estructural y sistema constructivo que acaba como por materializar el proyecto de una determinada manera. Bueno, Bend es una pequeña ciudad al este de la cordillera de las Cascades, ¿no? Que es unas montañas gigantescas que hay entre el Pacífico, que estaría como allí, y el interior de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, como es habitual en muchas de estas ciudades, pues prácticamente todo es suburbio, ¿no? Y todas las casas que se lo pueden permitir, pues buscan una vista hacia el oeste, hacia estas montañas alucinantes, ¿no? que hay allí. Con estas condiciones nos llega el encargo de construir un par de casitas como en el límite occidental de la ciudad, ¿no? La casa M1 es la primera que construimos, es un ejercicio de alguna forma continuista, ¿no? Con esta manera de operar con el programa que al final deviene en un sistema estructural específico y una manifestación legible y muy directa de su relación con el lugar, con el territorio, ¿no? En este caso, la organización interior en anillo alrededor de unos pinos protegidos que había que preservar, que estaban en la parcela, la habíamos explorado ya en otros proyectos en el estudio, que no habían llegado como a ningún sitio, ¿no? Que habían ido como muriendo en el camino. Y en este caso nos permitió como configurar una especie de espacio continuo, ¿no? Como segmentado solamente allí donde es necesario, ¿no? Con ese pasillo de habitaciones que está en el lado de la derecha, etcétera, etcétera, y que, digamos, se ordenaba de una forma muy clara mediante una configuración radial de pantallas estructurales de madera que sostenían, como veis en el alzado, una cubierta gorda, ¿no? Como de 2 metros, que se separa del perímetro y que está flotando alrededor de esos árboles. La organización, ¿no? La topología, el orden de la planta, pues exigía una solución estructural específica, ¿no? En este caso, además, debía ser una solución coordinada con eso que hemos llamado el territorio cultural, ¿no? Los sistemas tradicionales de construcción en entramado de madera, propios de esta zona en concreto, ¿no? del Pacífico de los Estados Unidos, transforman una estructura que inicialmente en nuestras cabezas y en otros proyectos del estudio tenía la vocación de ser una estructura de hormigón armado, en una torta de entramado de vigas de madera de hasta 160 centímetros de canto, que se sostiene por una serie de pantallas radiales también de madera, que están construidas con un sistema tradicional de entramado, ¿no? Y esto permite que la estructura se convierta como en un todo, ¿no? Como en lo que concentra la imagen, el carácter y la espacialidad del proyecto. Y junto con esta decisión de suspender la cubierta a 60 centímetros de los cerramientos, ¿no? que los cerramientos nunca toquen la cubierta en su perímetro, condiciona todas las decisiones constructivas posteriores. La construcción se resuelve, ¿no? De nuevo, mediante la superposición de capas que son fácilmente legibles, consiguiendo mediante el uso un sistema de ensamblaje
mediante el uso de este sistema de ensamblaje tradicional de la zona, pues una serie de situaciones con un nivel de complejidad sencillo y controlado, ¿no? Y fácilmente legible y muy directo, ¿no? En realidad esta idea de que la cubierta esté flotando pues permite una relación con el exterior muy clara y permite también a su vez, digamos, como ir conformando esos espacios entre el exterior y el interior de una manera clara. El interior del anillo, además, aloja un jardín domesticado, ¿no? Frente al exterior, en el que hay que preservar toda esa vegetación como semidesértica que veis. El interior permitía como que cada uno pudiera hacer lo que quisiera, ¿no? Entonces la propiedad decide cómo construir un jardín un poquito más amable, un poquito más blando. Pero lo más interesante de este lugar interior es que la cubierta, ¿no? Con esta geometría y permitía como ir como cambiando, ¿no? mediante los diferentes reflejos y las diferentes sombras que va teniendo a lo largo del día, va como cualificando este lugar, ¿no? De tal manera que lo relaciona también con el exterior de una forma a través de las orientaciones, ¿no? Y es una imagen de esta cubierta de esta cubierta como de forrada de aluminio, ¿no? Forrada de panel alpólic en este caso, como con un tono acorde con lo que nos estaban pidiendo, que permite que esto vaya construyendo esa situación interior que para nosotros era tan interesante. Bueno, este proyecto tiene claras resonancias, ¿no? con la primera pareja de casas, ¿no? Que os he mostrado, y explican una línea de trabajo que para nosotros empieza de una forma muy intuitiva hace 20 años y que, como os contaba al principio, es algo que está presente ya sin tener como que intelectualizarlo demasiado, sino que simplemente está en nuestra manera de operar, que fundamentalmente habla de tres cosas, ¿no? De la generación de situaciones inesperadas a partir de reglas combinatorias básicas, de la tectónica o la técnica o los sistemas constructivos como herramienta para la contextualización de un trabajo que nace como algo abstracto, pero que tiene que convertirse en algo, digamos, como concreto, y del interés por asuntos como el ensamblaje, la ligereza, ¿no? En la aproximación particular técnica que hacemos nosotros al proyecto. Bueno, entre la escala de lo doméstico y la escala de la infraestructura, ¿no? En el año 2014 edificamos en Madrid un pequeño pabellón, una pequeña construcción al borde de una piscina que reemplazaba pues, otro pabellón de piscina que había existido en el mismo lugar con el mismo uso, ¿no? Un recinto de planta cuadrada de 11 por 11, la mitad que la casa hoy, es la primera que os he enseñado, en el límite entre un pinar muy frondoso y una cuidada pradera, ¿no? Ahí veis el cuadradito amarillo flotando entre los pinos. El pabellón es un soporte desnudo, una pequeña estructura de hormigón que se apoya en un campo, de nuevo esta palabra que para nosotros es tan importante, ¿no? En un campo espacial de 7 pantallas y 9 vigas de 105 centímetros de canto que se suspenden a 215 centímetros, ¿no? Un poquito más de la altura de dintel de una puerta, y que se sobredimensionan para acentuar su carácter, ¿no? Esto configura un cuadrado compuesto por 6 bandas, ahí veis la planta, que discurren, ¿no? De forma perpendicular entre el bosque a la izquierda y la pradera a la derecha. Y cada una de esas bandas viene delimitada por un único pórtico con forma de T, que en realidad no es estable hasta que, digamos, se construye todo el pabellón, ¿no? Esta idea de cómo estos pórticos, que son el mismo pórtico todo el rato, pero va variando la posición de un elemento, para nosotros es muy interesante, ¿no? Hace que sea muy visible durante la obra esta manera como de construir pequeños lugares, en un lugar que tiene un tamaño mayor, y construyendo pequeños lugares simplemente mediante un desplazamiento, siguiendo unas ciertas lógicas de elementos que tienen una condición primaria, ¿no? Como esto. Los sistemas que conforman esta pequeña arquitectura son tres, ¿no? Por un lado, los veis en la axo de la izquierda, los suelos, que a veces se interrumpen para que crezca la vegetación entre ellos. Por otro lado, la estructura en pórticos en T, que construyen este soporte base del que hablábamos. Y por último, una familia de elementos que digamos que se insertan, pero que se insertan como deslizándose como por las bandas de una forma muy libre, ¿no? Y que son principalmente un par de cajas de ladrillo que contienen pues, los vestuarios y los baños, y que son de ladrillo blanco por la memoria del pabellón que estaba construido en ese lugar antes, y una serie de cubiertas, unos elementos que son en realidad unas vigas autoportantes, o sea, digamos unas chapas plegadas en V que son a la vez cubierta y viga, que van como cubriendo algunos lugares de tal manera que puedas discurrir como perpendicularmente a las bandas sin mojarte.
Claro, como veis, la lista de materiales es muy corta. Esto también es algo como importante para nosotros en general. No es que nos lo planteemos, es que nos sale así, ¿no? Si acabamos como construyendo siempre con una lista corta de materiales que tienen además la capacidad como de, mediante su expresión áptica o tectónica o de color o de brillo, ser capaces como de identificar cuál es su posición en el proyecto, ¿no? Y permiten todo el rato, en este caso, pues que lo que le da carácter al proyecto es como la estructura primaria, ¿no? Digamos que mantienen, en este caso y en otros muchos que veréis a continuación, una cierta relación subsidiaria como con la estructura principal. Bueno, el primero de estos tres últimos proyectos que os voy a contar, que son estas tres infraestructuras públicas, es un sistema soporte, ¿no? que nos permitió en su momento poner a prueba gran parte del marco teórico como que habíamos ido construyendo en los años anteriores, ¿no? Bueno, el proyecto se llama Estación San José, aunque no es una estación, ahora lo explicaré, y se encuentra en Toluca, que es una ciudad importante en México, en la República Mexicana, a 1 hora aproximadamente al oeste de Ciudad de México, que es un centro económico como de cierta importancia regional, ¿no? Más o menos, como todas las ciudades, o la gran mayoría de las ciudades latinoamericanas, pues digamos la ciudad se organiza a partir de una cuadrícula, en la cual siempre hay como un gran vacío, ¿no? Que organiza como todas las instituciones, y muy cerquita de este gran vacío, pues se encuentra como este solar donde nosotros construimos este edificio. La Estación San José es una infraestructura de uso público, ¿no? En el lugar donde marca el rectángulo amarillo de la imagen, a 300 metros de la catedral, está aquí, ¿no? Y del Palacio de Gobierno, que está aquí, y que amplía un edificio existente, que es esto que parece una iglesia por la planta, pero en realidad es un edificio bastante moderno, con esta forma de cruz, que es un edificio de oficinas que requiere como de una ampliación, fundamentalmente, inicialmente, de un aparcamiento, ¿no? Y así es como nace el proyecto. Y se sitúa en una de las arterias principales que organizan el tráfico de la ciudad de Toluca en sentido norte-sur. El proyecto recibe su nombre, esto de Estación San José, porque originalmente, como os decía, es un estacionamiento, ¿no? Un aparcamiento en superficie para un edificio de oficinas al que nos encontramos anejos, ¿no? Durante el proceso de proyecto surge la posibilidad de incorporar nuevos usos que no estaban previstos inicialmente a ese estacionamiento. Y eso hace crecer al edificio en altura, por un lado, y por otro lado, digamos, empieza a exigir un cierto carácter flexible, ¿no? Porque digamos que aunque el uso de aparcamiento estaba claro, el resto de los usos que eran posibles digamos, no convencían del todo la propiedad, pero sí convencía la idea de que había como que una vez que se operara en este sitio, que se construyera esta estructura, pues merecía la pena llevarla como al límite de lo que estaba previsto, ¿no? Para darle un cierto aprovechamiento. Esas nuevas condiciones, ¿no? Digamos, se afrontan como entendiendo la operación como una especie de multiplicación del plano del suelo, generando, ¿no? espacios con cualidades que son como muy genéricas, pero que tienen como alguna leve especificidad, que por tanto han de ser capaces de acoger un estacionamiento o un aparcamiento con planta baja, un área comercial, perdón, un aparcamiento, este edificio existente, un aparcamiento, el área comercial, un espacio de trabajo y una especie de pequeño espacio cultural y una azotea pública, ¿no? En la que todavía, cuando se hicieron estas fotos, no estaban plantados los árboles para los que estaba preparada. Bueno, precisamente por la proximidad de la catedral y de otros edificios protegidos, tuvimos una negociación muy ardua, ¿no? Con el Instituto Nacional de Antropología e Historia Mexicano, que es una institución poderosísima, afortunadamente, ¿no? Que vela como porque las arquitecturas que se construyen en los centros históricos de México pues pasen como por unos procesos muy arduos, ¿no? Que certifiquen su viabilidad, ¿no? Y eso nos obligó a ir ajustando la volumetría, ¿no? Por ejemplo, con este retranqueo que continuaba la línea de cornisa de los edificios existentes, lo cual hizo que este elemento adquiriera una proporción que lo ponía en relación como con otros elementos que habían emergido ya en los años anteriores
en el centro, ¿no? Por encima de esa línea de cornisa, hasta la altura de coronación, una pequeña torrecita de 32 metros de altura. El resultado, como muestra la sección, es la superposición de 8 planos sobre la rasante y uno más subterráneo, que se perforan puntualmente para conectarse entre ellos, ¿no? Estos planos sufren como algunas perforaciones, aquí se ve una, ¿no? Hay otras por ahí detrás, que ahora veremos. Y que digamos que van buscando como una lectura continua de todo ese espacio mediante una estructura primaria, ¿no? Que se organiza como en dos familias, en dos matrices, una de 6, o sea, de 3×4 elementos y otra de 3×3, elementos que nacen idénticos y que se van girando o singularizándose. Este es el cacharro este del ascensor, y esto es una pieza que van como adquiriendo sección y dimensión y dirección por un asunto básico que es la resistencia al sismo, ¿no? En el Valle Central de México la resistencia al sismo es muy potente y, como sabéis, debe ser muy potente, ¿no? Y como sabéis, el sismo se resuelve fundamentalmente como con shear, ¿no? Con arriostramiento, ¿no? Que es una cosa muy, muy importante. O sea, con rigidez, por una rigidez, cierta flexibilidad y además arriostramiento. Los forjados de planta de 70 centímetros de canto, ahora los veréis en sección, están compuestos por una losa de 15 y una viga que descuelga, un sistema de vigas que descuelga 55, ¿no? Con este sistema se construyen 5 plantas de 22 por 38, un sótano con la misma dimensión, ¿no? O sea, perdón, un sótano, una planta baja, 2, 3, 4, 5 plantas como completas de 22 por 38 y 3 plantas como cuadradas de 22 por 22, que es la misma dimensión que tenía el primer edificio que hemos visto, ¿no? Y en la cubierta, lo veis aquí, el canto estructural crece hasta los 120 centímetros para poder sostener tierra vegetal y que crezca el arbolado. Aquí vemos, por ejemplo, la planta baja como una prolongación del espacio de la calle, ¿no? Esto que veis aquí es el edificio existente con sus patios, la calle, la entrada al aparcamiento y todo este espacio adoquinado, digamos que aporta como una cierta continuidad urbana a esa planta baja. O una planta tipo, ¿no? Con un aparcamiento que en su parte delantera, donde ya es horizontal, permite cerrarse con unos sistemas muy sencillos y calefactarse poco, porque tampoco es necesario mucha calefacción en Toluca, para tener usos distintos del aparcamiento, ¿no? O la planta superior, la última planta de uso, ¿no? Que es una planta donde aparecen otras singularidades, como una pequeña grada o la conexión con la azotea superior, con la terraza pública. Este soporte que nosotros llamamos como soporte estable y homogéneo, ¿no? Que es la acepción que nos interesa en este caso del término infraestructura, presenta, ¿no? A partir de esta condición más o menos genérica, una serie de particularidades o especificidades que hace que puedan suceder usos diversos, ¿no? Como decía, la planta baja, que veis aquí, pues tiene como esta condición de prolongación de la calle, ¿no? Que permite atravesar en diagonal todo el lugar hacia el patio original. Entre las plantas 2 y 3, por ejemplo, van apareciendo algunos pequeños recortes que permiten lecturas diagonales del espacio con escaleras secundarias. O en la planta 7, ¿no? Aparece este gran espacio a doble altura, que permite como la formación de una grada que mira sobre la catedral, ¿no? Y desde la que también se vislumbra el óculo. En estas fotos todavía no estaba construida la escalera helicoidal, ¿no? Que lleva a la cubierta, pero el óculo que daría acceso a la azotea, ¿no? Donde el paquete de forjado, como os decía, pues crece para acoger el jardín público. Otra cosa muy simpática que se ve aquí, ¿no? Es esta múltiple perforación como de todas las vigas de canto para que pasen todas las instalaciones, las que existen ahora y las que podrían existir en un futuro, ¿no? Es una cosa muy importante. Como maximizar en un tira y afloja agotador con el ingeniero de estructuras el vaciado que se le puede hacer a estas vigas para que en realidad el espacio sea un espacio versátil, ¿no? Sino en la medida en la que se pueda como tecnificar de muy diversas maneras. Como sucedía en el pabellón San Lucas, que hemos visto antes, ¿no? La fase de obra permite entender muy bien la doble naturaleza del proyecto, ¿no? De un lado, la superestructura de hormigón que conforma el soporte base y que construye la relación con el tejido urbano, ¿no? El vínculo como con el territorio, que otorga el carácter fundamental al proyecto y a los espacios que aloja. Y de otro lado, una serie de elementos que tienen como otra tectónica, otra técnica, que se van insertando y que van aportando una cierta especificidad programática.
Bueno, el proyecto es esencialmente piel y huesos. Este AXO que hicimos cuando acabamos de, ¿no? empezamos a publicarlo, pues contaba un poco esta historia. En verdad, esto no es nada más que un suelo de hormigón plegado y una envolvente, ¿no? Y esta envolvente, precisamente, es uno de los puntos como más importantes del proyecto, ¿no? Una envolvente compuesta por un velo de chapa de acero plegada, perforada, lacada en un color levemente dorado, ¿no? Que permita como incorporar el proyecto mediante sus reflejos como al tono general del centro de Toluca, y que además digamos, tiene como un elemento adicional, que es este número 5 de aquí, que permite como anclar esta piel a las losas de hormigón. La fachada está compuesta por un número limitado de patrones diferentes, ¿no? Digamos que toda la fachada viene cortada, perforada, lacada y directa para montar de Ciudad de México, por lo tanto pues habría que minorar el número de patrones, de nuevo esta idea de que el menor número posible de cosas distintas, ¿no? De detalles distintos en la obra, y se ancla los cantos de forjado mediante este elemento, ¿no? secundario que habéis visto, que llaman allí pies de gato, y que en realidad son unas ménsulas hechas a base de perfiles de acero con unas chapas plegadas que permiten construir en ellas, y que permite, además de anclar la fachada, esta cierta sensación de levedad, ¿no? que para nosotros era tan interesante, que se percibe muy bien en esta secuencia, ¿no? que forma la piel exterior, este pequeño espacio intermedio de mantenimiento, y los cerramientos de vidrio sin carpintería que van acondicionando los diferentes sectores de la infraestructura que se cierran para su uso, ¿no? Bueno, en el año 2020 se terminó la primera fase, que era consistente en la superestructura base, los servicios técnicos generales y la envolvente, que es lo que habéis visto en la obra, y a partir de ahí comenzó digamos, un proceso como de ocupación y diseño como de la parte blanda de la arquitectura, que no tenemos todavía documentada, ¿no? porque ha sido un proceso largo, vino la pandemia, un montón de problemas, que van haciendo como que estos lugares se vayan ocupando de maneras diversas, pero siempre reversibles. Bueno, la segunda infraestructura que os voy a contar es este proyecto, ¿no? Esta central térmica ecológica en Palencia. En el año 2017 entramos en contacto con una compañía pionera en España en la construcción de redes de calor mediante energías renovables. Las redes de calor son, digamos, como sistemas de calefacción gigantescos a escala ciudad, ¿no? Son muy habituales en el norte de Europa, no son tan habituales en España. Hay algunos ejemplos, ¿no? De barrios que tienen un nivel avanzado más o menos y que incluyen ya estas redes de calor. Y esta compañía lo que plantea es que para descarbonizar nuestras ciudades, en verdad está bien como quitar a los coches de en medio, pero que lo que más contamina son las calderas de combustible fósil. O sea, lo que más contamina las ciudades donde hace frío, evidentemente, donde no hace frío y no se usa la calefacción, ese problema no existe. Pero en gran parte de España, que es donde hace mucho frío en invierno, digamos, las toneladas de CO2 equivalentes que se liberan en la atmósfera son con mucha diferencia. El porcentaje más elevado pertenece a la quema de combustibles fósiles para calefacción, fundamentalmente carbón, quedan muy pocas ya, gas natural o gasoil, ¿no? Entonces, lo que plantea esta empresa es la construcción de redes de calor que desconecten los edificios que tienen caldera central de gas natural o de gasoil o de carbón, que ya casi no hay, y los conecten a una nueva red de agua caliente, ¿no? De calefacción, que haya sido calentada mediante energías renovables, fundamentalmente biomasa, geotermia, energía solar, etcétera, etcétera. La primera central para esta empresa se inaugura en el año 2023 en Palencia, que es una ciudad que digamos que esta empresa selecciona después de comprobar que en efecto la relación entre número de habitantes, salto térmico en invierno, por tanto cantidad de calorías que son necesarias producir para adquirir un cierto confort en invierno, y cantidad de calderas antiguas, es decir, de gas natural, de carbón o de gasoil que hay en Palencia, pues la hacen como un lugar óptimo para iniciar este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, ahora os lo enseño, ¿no? Pero esta es la ciudad de Palencia, es una ciudad muy guay, porque en realidad, aparte de que es una ciudad muy bonita, ¿no? Una ciudad castellana muy bonita, con un parque precioso, tal, es una ciudad en la que casi
el 50% de la mancha urbana es polígono industrial. O sea, la relación es bestial. No sé si conocéis Palencia, pero es una ciudad que tiene unas condiciones muy, muy interesantes, ¿no? Porque es una ciudad muy pequeña que está muy cerca de la ciudad más grande de la meseta norte, que es Valladolid. Entonces, digamos que está como permanentemente luchando como por no ser absorbida metafórica y literalmente por Valladolid, ¿no? Entonces, es una ciudad que tiene digamos que ha encontrado como en su logística, pues es barato tener aquí industrias y está muy bien conectada, ¿no? Entonces, produce esta situación que a mí me parece tan interesante, ¿no? Claro, esta situación también es muy interesante porque permite encontrar un suelo industrial para la central térmica que no esté lejos de los polígonos de vivienda a los que hay que servir. Bueno, os lo cuento un poquito mejor. Entonces, los cálculos que se hacen sobre el potencial de reducción de emisiones de CO2 equivalentes al año en Palencia hace que sea como un lugar en el que esta transición ecológica pues, puede ser significativa. La aproximación al proyecto se lleva a cabo mediante un trabajo cartográfico, ¿no? Muy exhaustivo, que ayuda a fijar la posición óptima para situar la central de producción por biomasa. Está aquí, ¿no? Y como os decía antes, los polígonos de vivienda a los que va a servir. Que hay una limitación de distancia entre cuánto de lejos puedes tener el lugar donde produces y el rozamiento y las pérdidas de carga que va a tener ese agua caliente hasta llegar a los sitios donde tiene que llegar. Por tanto, pero en cambio la central tiene que estar en un suelo industrial. Por tanto, es un equilibrio que se resuelve fundamentalmente con un trabajo cartográfico exhaustivo. Y además, estos mapas, ¿no?, que hicimos en el estudio ayudan a explicar la relación con el territorio de toda esta operación, que es muy interesante, ¿no? Que es una relación que se da a dos niveles. Por un lado, la idea de sustituir combustibles que vienen de lugares lejanos, pues que vienen de Oriente Medio, que vienen de Rusia, ¿no?, como es el gasoil o es el gas natural, o que vienen de Argelia, ¿no?, son combustibles importados por biomasa, que en realidad es la madera resultante como de todos los ejercicios de limpieza de los bosques, ¿no? Entonces se puede conseguir biomasa de proximidad. Todavía, cuando todos construyamos en madera y todos tengamos calderas de biomasa, pues esto ya no funcionará así, ¿no? Porque será carísima y tal y cual. Pero de momento, la biomasa es un material de proximidad que vincula esta generación de calor directamente con el territorio cercano. Y por otro lado, y esto también es muy interesante, todo el proyecto tiene una naturaleza en red, ¿no? En la medida en la que busca extenderse, se extiende literalmente bajo las calles de la ciudad hasta llegar a todos los sectores a los que tiene que servir. De hecho, la central es la cabeza visible de un proyecto que en realidad es todo esto, ¿no? Toda una infraestructura compuesta por una red de tuberías de gran sección que han de llevar el agua caliente desde las salas de calderas hasta el polígono de viviendas, polígono en ese sentido hasta el área residencial que están sirviendo. Son unas tuberías enormes con un aislamiento gigantesco que discurren bajo las calles de la ciudad y que emergen en el interior de la central, ¿no?, que en realidad es el proyecto que nosotros hicimos. Bueno, la central se presenta como un contenedor industrial de 75 metros de longitud por 25 de ancho, cuya geometría, la geometría habitual de este contenedor industrial, se modifica levemente, ¿no?, y en el que los dos estratos habituales de estas arquitecturas industriales, que son un zócalo duro para que los camiones, si se chocan, no estropeen el edificio, y una estructura superior ligera y barata, se utilizan como excusa para construir, de un lado, un zócalo de hormigón que se convierte en una bañera de hormigón porque se pliega, ¿no?, conseguimos como clac, plegar ese zócalo en ménsula hacia el interior, sobre la que apoya una versión mucho más ligera y un pelín más sofisticada que los pórticos habituales prefabricados de cualquier polígono industrial, ¿no? Debo decir que con la misma cantidad de acero, pero evidentemente un poquito más caro, porque no todo eso son los kilos de acero, ¿no? Si cuantos más uniones tienes, pero vamos, una estructura que no se pudo construir, como veis en la maqueta, pero se construyó bastante parecida, que aquí veis que está formada por tetraedros súper finos, que en realidad hubo que llegar a un acuerdo, ¿no?, para que pudiese ser viable económicamente, y todo esto se envuelve por una fachada translúcida. El edificio se organiza mediante esta planta casi basilical, ¿no? Para nosotros había ahí como una resonancia interesante, ¿no?, como con la institucionalización del proyecto que ahora veremos, ¿no? En su ábside norte
se encuentra el acceso y las oficinas. Es esto de aquí, ¿no? Este es el acceso. Debajo de este lugar de aquí se encuentran las oficinas y el acceso. Y debajo de ellas el gran silo de biomasa, ¿no? Esto es una especie de cosa gigantesca aquí, por donde llegan los camiones, por estas trampillas, vierten la biomasa, que luego asciende mediante unos redlers, ¿no? Mediante una especie de tapiz roulant al interior, ¿no? Se transporta hacia la cota cero y se introduce en las calderas. Un agujero circular, ¿no? Conecta la entrada a esta cota, clac, con esta cota superior de aquí. Esto es como la parte más interesante del proyecto, porque en verdad este plegado del zócalo de hormigón nos permitió construir un espacio que no nos pedían, que es digamos como todo este espacio gris que veis aquí, que forma un deambulatorio, casi como románico, ¿no? Alrededor de la gran sala de calderas, que se ensancha en la zona que tapa las oficinas, permitiendo que apareciera un espacio de acceso público desde la calle, clac, ¿no? Que era muy importante en este proyecto en la medida en la que tenía que ser un espacio que diera lugar a la divulgación, a la pedagogía sobre la energía, ¿no? Era muy importante que se pudiera, digamos, como explicar lo que estaba pasando dentro de esta central y que se pudiera percibir, ¿no? Que se pudieran organizar visitas, que pudiera como convertirse en un lugar que permitiera trasladar el proyecto del ámbito de lo industrial al ámbito de lo público, ¿no? Que lo institucionalizara y lo convirtiera como en algo que pudiera permitir, digamos, esta función pedagógica de la transición ecológica que esta empresa estaba llevando a cabo. La piel otorga un carácter transparente a una infraestructura que habitualmente es opaca, ¿no? Que no necesita ser transparente. Y el interior queda definido, ¿no? Por estos mismos elementos, por esta ménsula, este deambulatorio en ménsula, estos pórticos, que como veis son más sencillos que los de la maqueta que os mostraba antes, pero aún así, digamos, todavía desdoblan las secciones y por tanto son más ligeros en su percepción. Y dejan todo el protagonismo a estas calderas de biomasa, ¿no? Que son unos artefactos así como majestuosos, que pintamos de rojo, y que, bueno, que es de donde sale como la extensa red esta de tuberías que va sirviendo a la ciudad. La fachada se construye con una piel de policarbonato como triplemente plegada, ¿no? Es un policarbonato que se extruye acanalado, que viene ondulado y que nosotros volvemos a ondular mediante una subestructura ligera, ¿no? Que permite como este fruncido, ¿no? Que lo transforma como en esta cortina que envuelve la nave principal y que sirve también, sin fruncir, para agrupar las chimeneas, ¿no? Ahora lo veréis, ¿no? Para agrupar estas chimeneas que salen de las calderas. El zócalo de hormigón se sofistica de una forma como muy barata, ¿no? Simplemente con una lámina botonera común, ¿no? Intentando, digamos, como manipular levemente la tectónica de los elementos habituales o de los elementos habituales del polígono industrial. El resultado es una pieza muy sencilla, ¿no? Pero con muchos matices, que permite intuir las instalaciones en su interior y hablar de transparencia, ¿no? y de regeneración o de transformación energética de una forma muy directa. Y que se presenta además con la voluntad de trascender esa idea de contenedor industrial y alcanzar esa dimensión institucional y pública que todas estas dotaciones tuvieron en otros momentos de la historia reciente, ¿no? En los que pues, edificios como centrales térmicas o centrales eléctricas o centrales hidroeléctricas, todas estas arquitecturas como de la energía, eran edificios en los que se volcaba la arquitectura y se expresaba como el sentir de los tiempos, ¿no? Que es algo que digamos que se ha abandonado recientemente en el ámbito de la arquitectura industrial. Desde el comienzo del proyecto, y esto es muy bonito, ¿no? La propiedad nos pidió que, digamos, que pudiéramos convertir una nave industrial, que era lo que necesitaban para guardar las calderas, en un edificio que fuera una suerte como de referencia de la transformación energética, ¿no? y medioambiental de nuestras ciudades, ¿no? Un par de meses después de su inauguración, tuvimos la suerte, ¿no? de que Inmaculada Maluenda y Enrique Encabo, que son dos críticos de arquitectura pues muy buenos, ¿no? Muy conocidos, seguro que conocéis, habéis leído cosas de ellos, dedicaran un texto al proyecto y señalaban, ¿no? algunos de estos asuntos relacionados con esta arquitectura que se vincula con el territorio en lo económico, en lo cultural, naturalmente también en lo energético, pero que ponía de manifiesto, y esto era muy bonito, la responsabilidad que tenemos todos de ocuparnos
como de estas arquitecturas menores que han de servir de puente entre lo urbano y lo periférico, ¿no? Bueno, como contaba antes, el proyecto va más allá de la ciudad de Palencia y de este primer prototipo. Esta compañía de H Ecoenergías ha estudiado la viabilidad de la operación en más de 10 ciudades distintas. Nosotros hemos hecho como 15 proyectos básicos diferentes, ¿no? Proyectos que tienen un recorrido lento porque no existe esta tipología, no existe este epígrafe, ¿no? en los proyectos de arquitectura. Es algo como que necesita como de la adaptación normativa de cada una de las ciudades. Para todas ellas se han analizado sus territorios respectivos, ¿no? Sus cantidades y potenciales reducciones de toneladas de CO2 equivalentes, los ámbitos en los cuales se podrían instalar estas centrales, cumpliendo como con esta doble condición de, por un lado, estar en terreno industrial cercano a la ciudad y, por otro lado, tener una cierta visibilidad, ¿no? Que sea visible desde las redes de comunicación. Por eso siempre es importante como entender desde el tren, desde las autopistas, qué posibilidad como de visibilizar el proyecto existen. Bueno, desde el comienzo de esta aventura con DH, para nosotros siempre estuvo presente la idea de que estábamos trabajando en la definición de un sistema de proyecto y no tanto en un objeto arquitectónico, ¿no? Y que por tanto debíamos ser capaces de generar un conjunto de proyectos familiarmente semejantes, pero no idénticos, ¿no? Que fueran capaces de adaptarse a las diferentes localizaciones, a los diferentes sistemas de generación de energía, a los diferentes tamaños derivados de las diferentes potencias necesarias y, por tanto, de alguna manera, aunque esta es una palabra muy antigua, nos gusta pensar que estamos trabajando en la definición de un arquetipo, ¿no? De algo que va a adquirir unas ciertas condiciones que lo van a hacer identificable, pero que hasta el momento todavía pues, está como en proceso de definición. Vinculándonos de alguna manera con experiencias conocidas por todos, ¿no? Como las colecciones tipológicas de los Becher, ¿no? De Bernd y Hilda Becher, estos fotógrafos alemanes que fueron como construyendo el tipo a partir de la recolección de elementos semejantes pero no idénticos que permitían desvelar en su momento tipos novedosos derivados como de la arquitectura industrial, ¿no? Para nosotros esta es una referencia que también ha estado muy presente. Hace unos meses terminamos el segundo de estos proyectos en Ávila. Es una ciudad con cualidades semejantes a las de Palencia en lo energético y en lo térmico, ¿no? Pero con una serie de especificidades técnicas que hicieron mutar al tipo original, ¿no? Pues por ejemplo, en Ávila la central es más pequeña, el sistema de calderas que se está utilizando necesita que los filtros, que son estas máquinas gigantescas, estén directamente en el exterior. En vez de unificar las chimeneas es necesario, por cosas que yo no puedo repetir porque tampoco las comprendo bien, separar las chimeneas, ¿no? Nosotros recibimos como todas las especificidades técnicas y con eso vamos adaptando el proyecto y además el lugar es un lugar, digamos, con una sección pronunciada y con una particularidad bestial, que es lo más importante de Ávila, que es que todo el suelo de Ávila es de granito. Hay unas bolas de granito gigantescas que es imposible excavar, ¿no? Entonces la central no se podía excavar, el silo no se podía excavar, todo ello tenía que suceder como en superficie, ¿no? El resultado, bueno, pues guarda, digamos que sin replicar la estructura, ni replicar la fachada, ni replicar la sección, va guardando como unas similitudes con el proyecto, con los proyectos anteriores, ¿no? Existe un zócalo de hormigón que permite ordenar y hacer una cierta transición entre niveles y una gran linterna de policarbonato, en este caso con una sección ya no de cortina fruncida, sino de medio tonel, ¿no? De medio cilindro, con una escala adecuada, que también tenía mucho interés. Pero lo más interesante del proyecto de Ávila es que el cambio en sección hacía, bueno, estas son algunas imágenes de la inauguración, ¿no? Que hace un año ya, desde el 24 de octubre del 24, aunque no estaba terminada cuando se inauguró, como suele suceder, en las que además, bueno, pues digamos, se colocó un pianista en el interior, se colgaron, ¿no? Hay una cuestión ahí como que es muy bonita, ¿no? De la empresa, como de su voluntad, como de convertir estos espacios en espacios como cívicos, ¿no? Que lo más interesante a nivel proyectual para nosotros fue el tener que resolver esta condición divulgativa del proyecto, que en el proyecto de Palencia era muy directo, ¿no? Mediante el plegado del zócalo de hormigón y la construcción de un ambulatorio, aquí no era posible, porque el cambio entre el hormigón, porque las calderas se colocan sobre la cota del hormigón. Entonces lo resolvimos mediante la inserción, en este caso, una pieza ligera, ¿no? Que nace de la planta más pública, que atraviesa mediante este agujero la planta como industrial donde están las calderas,
y que tenía como una especie de pasarela de observación en uno en la fachada principal de la central. Bueno, el último proyecto que quiero mostrar es un trabajo en marcha, resultado del primer premio en un concurso que ganamos en el año 2022. Es una infraestructura productiva para el Teatro de la Scala de Milán, que es el nombre que tiene el Teatro de la Ópera de Milán, la Ópera de Milán, a la que ellos, no nosotros, han puesto este nombre tan bonito, ¿no? De Magnífica Fábrica. Magnífica Fábrica se llamaba el concurso y Magnífica Fábrica se llama el edificiaco este que veis aquí en pantalla. Ese nombre, Magnífica Fábrica, aquí la veis, hace referencia, por un lado, a su programa, que ahora os contaré, pero también al lugar donde se sitúa, ¿no? Que es el barrio de Rubatino, que es un área industrial que está sufriendo un proceso de reconversión muy bestia, ¿no? Y que busca regenerarse mediante una doble operación. La extensión de un parque existente, ahora veréis, ¿no? Hay un parque aquí. Y por otro lado, digamos, como el traslado de unas instalaciones que tiene la Ópera de Milán en otro barrio como al suroeste, ¿no? Cerca de Porta Ticinese, donde se produce fundamentalmente las escenografías, todo el trabajo de sastrería, etcétera, 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 y se almacena todo lo que se produce en los talleres de la ópera para poder llevar a cabo las representaciones. Bueno, esta imagen veis un fragmento de la ciudad de Milán. Aquí, a la izquierda, ¿no? Si conocéis Milán, es como muy fácilmente identificable. Esta cruz es la Galería Vittorio Emanuele, estas grandes galerías cubiertas que hay en Milán, el Duomo, la Catedral de Milán, y esto es el Teatro de la Scala, ¿vale? Es la Ópera de Milán. Esto es la Tangenziale, ¿no? Que es como la circunvalación de Milán, y aquí se encuentra el edificio de la magnífica fábrica. El proyecto puede explicarse de muchas maneras, ¿no? Pero una manera muy bonita es entender que es parte como de este conjunto de grandes artefactos urbanos que configuran la ciudad de Milán, ¿no? Como si fuera un gran archipiélago. Milán es una ciudad sin río, tiene como unos riachuelillos, ¿no? Pequeños, tampoco tiene costa, entonces es una ciudad cuya organización se lleva a cabo mediante grandes artefactos, pues la estación central, el Castello y el Parque Sforza, ¿no? La Bocconi, la Universidad Bocconi, unos antiguos y otros nuevos, ¿no? La Cagranda, la Universidad de Milán, la antigua Fira, ¿no? El aeropuerto de Linate, bueno, ¿no? Como varios artefactos urbanos que en relación con grandes infraestructuras, en este caso las vías de ferrocarril, que es lo que está grafiado aquí, van ordenando y configurando la identidad y el carácter de los diferentes barrios. Y toda la operación de la magnífica fábrica pues está llamada desde el Comune de Milán, desde el Ayuntamiento de Milán, digamos como a formar parte como de este archipiélago de grandes artefactos, ¿no? El proyecto se sitúa al este de la autopista de circunvalación que rodea el área metropolitana de Milán, ¿no? Ahora mismo estaríamos mirando desde el centro de Milán hacia el exterior, hacia el este, y consta de 3 actuaciones. De un lado, este parque existe ya, ¿no? Hasta esta línea hay un parque. De un lado, hay que ampliar este parque, como rehabilitando una antigua factoría. De otro lado, hay que construir como una lengua longitudinal en esta dirección también de parque. Y de otro lado, hay que construir este edificio que está aquí atrás, que es la magnífica fábrica. Y todo ello mientras sigue en marcha este artefacto gigantesco que es una Camozzi, una fábrica, una empresa de producción de componentes de coches, ¿no? Estos 3 ámbitos, ¿no? Digamos, el parque que contiene a esto que se llama el Palazzo di Cristallo, que os he mostrado aquí, ¿no? Que es esta especie de estructura filamentosa que está aquí como llena de vegetación, perdón, como 3 ámbitos, ¿no? El Palazzo di Cristallo, el Parco y la nueva fábrica, la magnífica fábrica, que están conectados por este elemento que está aquí rayado, que son una cosa que llamamos nosotros los jardines del agua, ¿no? Que ahora os contaré. Y
Bueno, y además de todo esto, existe una antigua estructura, que es este circulito amarillo, que es un antiguo depósito de agua, digamos que podemos ver en el centro de esta imagen. Aquí vemos el depósito de agua, ¿no? Es una imagen del año 67 que muestra como el carácter original de este lugar, ¿no? Un conjunto de fábricas y almacenes gigantescos que fueron, digamos que durante 50, 60 años le dieron como identidad y carácter a toda esta área de Rubatino. En este lugar se encontraba, en el Palazzo di Cristallo que os he enseñado, es esa estructura como que nosotros ocupamos con un parque, se encontraba la empresa Innocenti, ¿no? Que es una compañía dedicada a la automoción que fabricaba, entre otras cosas, la famosa moto Lambretta, que no sé si conocéis, ¿no? Pero hay como dos motos famosas italianas, la Vespa y la Lambretta. La historia de este lugar, por tanto, está también como muy vinculada a la industria de la automoción, ¿no? Y habla como de una serie de asuntos que para nosotros también fueron muy importantes en el inicio. Por un lado, de la seriación de componentes, habla de esto, el lugar, habla de la seriación, de la idea de repetibilidad y de los sistemas de prefabricación e industrialización, ¿no? Que vienen como de este tipo de compañías, como las grandes empresas de automoción del norte de Italia. Y todas estas ideas estaban presentes en esta estructura formidable, ¿no? Que se había construido a principios del siglo XX, que alojó a la Innocenti y que todavía queda en pie, aunque ya no tiene cubierta, ¿no? Y que había sido, cuando se convoca el concurso, completamente invadida por la vegetación, ¿no? Después de 30 años de abandono. Todos estos asuntos fueron ayudando como a dar forma al proyecto, ¿no? Que proponía la concentración de todos los usos productivos en este gran contenedor, ¿no? Ellos no decían si había que construir aquí la fábrica o no, te daban todo este ámbito, bueno, pues la concentración de todos los usos en un gran contenedor, que en realidad como que asume sin complejo su tamaño descomunal, ¿no? Y se pone en relación con estas fábricas que ya existían, mientras el área alrededor y también el área de debajo del palazzo se convertía en todo ello en la ampliación del parque, ¿no? Y en el norte, en la franja que conecta la ampliación del parque por dentro del Palazzo di Cristallo y la nueva fábrica, pues construíamos unos jardines que aprovechan el nivel freático de la zona, ¿no? Que es un nivel freático bastante elevado, para construir estos espacios acuosos, ¿no? Como tan típicos como de las zonas agrarias de la periferia milanesa, que de alguna forma pues ayudan a vincular, ¿no? Toda la operación con estos paisajes productivos, agrícolas, que todavía son visibles un poquito más allá, ¿no? Sabéis que en Milán hay una mezcla, bueno, en todo el norte de Italia, toda la llanura del Po, se imbrican mucho, ¿no? Como las ciudades, las zonas industriales y los paisajes agrícolas todavía, que son planos y son muy acuosos, ¿no? Y son muy visibles siempre como con estas líneas de arbolado, que en realidad están representando siempre o están marcando siempre por dónde van los canales, etcétera, etcétera. Bueno, entonces la conexión entre el parque que estamos dejando aquí atrás, aquí veis las fachadas reconstruidas, ¿no? que nos obligaban a reconstruir las dos fachadas del Palacio de Cristal, ahí detrás veis la Camozzi, que es la fábrica existente, y a través de estos elementos, ¿no? Y de este parque, de estos jardines del agua, dejamos atrás la Camozzi y llegamos como al acceso principal a la magnífica fábrica, ¿no? Y que ayuda también a vincular, ¿no? Pues toda la operación a través de la recuperación de la Torre del Agua, etcétera, etcétera, por un lado con el paisaje industrial y por otro lado con el paisaje agrícola son como el doble carácter de la periferia milanesa. Bueno, el edificio es fundamentalmente un gran contenedor para una serie de talleres de producción especializada donde se construyen las escenografías y los vestuarios de todas las producciones del Teatro de la Scala. Aquí hay una historia muy bonita, como un pequeño paréntesis, y es que los teatros de la ópera europeos han renunciado a producir sus escenografías y su sastrería, porque es muy caro producirlas in-house, como dicen ahora, ¿no? Y se subcontratan esas cosas. Pero la Scala de Milán, que es un teatro que en realidad es una fundación participada y en gran medida, ¿cómo se dice? Bueno, que es propiedad del Comune de Milán, del Ayuntamiento de Milán, tiene una conciencia muy clara de que además de ser como la casa, la cuna de la ópera contemporánea, ¿no? Junto con la Staatsoper de Viena y tal, pues tiene la responsabilidad de mantener vivos una serie de oficios, ¿no? Y esa serie de oficios son todos los oficios que están detrás de cualquier producción operística o teatral que podáis imaginaros, ¿no? Entonces, les sale muy caro, porque además, esto también es una cuestión muy italiana, ¿no? Pues todos estos
trabajadores están agrupados como en sindicatos muy poderosos y les sale muy caro mantener esto, pero hay una voluntad firme de que siga sucediendo. Tanto es así que tienen además vinculadas a estas actividades escuelas de formación profesional, etcétera, etcétera. Y la gente que trabaja allí son licenciados en Bellas Artes que han hecho luego una formación específica en escenografía con la Scala, o carpinteros que han hecho una formación específica con la Scala, o arquitectos que están trabajando allí también como escenógrafos, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo los talleres donde se produce todo esto, que es un lugar alucinante, que si vais a Milán deberíais visitar, pues están en un lugar en el que ya no caben, ¿no? En Ansaldo. Y son unos sitios mágicos, ¿no? En los que te puedes encontrar pues un trozo, un retal de la primera escenografía cuando se estrenó Nabucco a finales del siglo XIX, o el vestuario completo de María Callas cuando estuvo representando, yo qué sé, el Rigoletto en 1956, o yo qué sé, maquetas enormes de escenografías, ¿no? Porque no tiran nada, todo lo guardan, ¿no? Entonces es muy interesante porque todo lo guardan, pero tienen este problema, que es que toda la gente que trabaja allí, las cosas increíbles que producen y las que guardan, no caben. Eso por un lado. Y luego está el otro asunto que está muy vinculado con lo que sucede en las operaciones estas de las centrales térmicas, es que además hay una voluntad firme de mostrarlo, ¿no? Es como este asunto de no solamente nos gusta lo que hacemos, sino que lo queremos contar, porque merece la pena contarse, ¿no? Esto es un poco lo que está en el fondo de esta operación gigantesca. Bueno, ¿no? Conscientes de esto, ¿no? Como del enorme interés que tiene la producción de que se lleva a cabo ahí y de los límites espaciales, pues el proyecto, digamos que busca eso, ¿no? Comprometerse con su divulgación. Y por tanto, y esto también es muy interesante, la propuesta, digamos, nuestro proyecto perseguía, como pasaba con la central térmica de Palencia, como cambiar de dimensión el proyecto, cambiarlo de esfera, que pase de la esfera de la producción industrial a la esfera de la infraestructura cultural, ¿no? Que es algo que en realidad es fácil que suceda, porque lo que está pasando, la realidad de lo que se produce, lo único que necesita es un tipo arquitectónico que permita ese tránsito, ¿no? Os cuento esto porque en realidad lo más interesante que tiene el proyecto es este anillo suspendido, ¿no? Este anillo amarillo que está suspendido a 8 metros del suelo, como pasaba en Palencia, y que permite visitar desde el acceso público todas las instalaciones sin interferir con lo que está sucediendo ahí, ¿no? Desde el acceso de público, decía, hasta los talleres y la nave de contenedores. Y permite a su vez conectar con todos los recorridos públicos del parque, del nuevo parque y del barrio. Aquí lo veis en sección, no sé si lo veis bien o no, pero ahí está este plano amarillo al que se accede por una gran escalera, ¿no? Que está en el vestíbulo público de todo esto y que permite que ambos mundos pues empiecen a convivir de una forma como razonable. El edificio es un único espacio de 25 metros de altura en toda su longitud, que en su zona central contiene hasta 3 niveles superpuestos, ¿no? 1, 2 y 3, ¿no? En las zonas centrales. Los programas se organizan siguiendo como las lógicas de fabricación, montaje y almacenaje de toda la producción, ¿no? Hay un paquete de talleres en el área central, un gran depósito logístico hacia el sur, un paquete de talleres, ¿no? Creo que son como carpintería, metalistería, escultura y sastrería y otro más, no sé cuál es. Un paquete como de sastrerías y salas de ensayos para los coros, 3 salas de ensayo para las representaciones que luego mantendrán lugar como en el Teatro Histórico de la Scala, en el centro de Milán, y un espacio adicional, ¿no? El típico espacio multifuncional, que no hay proyecto sin espacio multifuncional, que está muy bien en realidad, ¿no? Porque es como para poder hacer eventos que completen el programa público de la Scala, ¿no? Y en realidad, digamos que la estructura, pues como os decía antes, esto fue algo que nos costó mucho asumir que en realidad esto tenía que ser lo que es un gran cacharraco de 450 metros de longitud y 150 metros de ancho, y que en realidad cualquier operación para negar esa realidad era una operación un pelín fallida, ¿no? Entonces la decisión que tomamos fue asumir eso y hacer como 3 pequeños quiebros para vincularse o respetar la Torre del Aqua, para construir el acceso y para que la calle principal pase por debajo ¿no? a ambos lados, entre el espacio multifuncional que tiene una cierta autonomía y el edificio principal. El resultado es una secuencia de espacios interiores luminosos, ¿no? y muy neutros.
Aquí veis un diagrama de uso, ¿no? del anello, ¿no? Que es el anillo amarillo este tan chulo. Y aquí una imagen, pues en sentido longitudinal, en el que estamos recorriendo el anillo, que a veces es doble, viendo en este caso todos los talleres de sastrería, que es un sitio alucinante el de ahora, pues que no se cabe, y por otro lado, pues accediendo como a la parte, estamos accediendo desde 8 metros de altura a la vista de los talleres de producción, ¿no? En este caso son los talleres de escultura y carpintería. Son espacios, todos ellos, muy sencillos, ¿no? Que están como construidos con una estructura de acero, sencilla, pero quiero decir, compleja por su dimensión, fundamentalmente, que ha de sostener unos carroponte, unos puente grúa, ¿no? Que además tienen este color amarillo siempre, con lo cual nos venía muy bien a nosotros también, y a los que se pueden visitar, como veis, ¿no? Por esta estructura perimetral que digamos que permite la visita sin interferir con lo que está sucediendo dentro. El anillo, aquí lo veis, ¿no? Digamos, no llega hasta el final del edificio porque en la zona de logística se configura como un balcón, ¿no? Digamos que de la zona de logística se ve desde uno de sus extremos y aquí veis en realidad estos cacharros, o sea, estos contenedores gigantescos, ¿no? Que son verdaderamente todos estos y más los que tiene el Teatro de la Scala como distribuidos por diferentes lugares de Milán, almacenando todas las escenografías que han producido y que, aprovechando esta coyuntura, también alquilan a otras óperas europeas, ¿no? Entonces, cuando terminan las temporadas, estos contenedores tienen que regresar a Milán y almacenarse. Bueno, las dimensiones del proyecto y su ajustadísimo presupuesto por metro cuadrado, como podéis imaginar, exigía también acometer su construcción mediante la repetición de un elemento estructural que nosotros pensamos que debía ser a la vez elemento de fachada y de cubierta. Una secuencia de pliegues, ¿no? Que aporta vibración a este artefacto de tamaño gigantesco, ¿no? Y que además lo pone en relación, por un lado, con el mundo de los escenarios, ¿no? Y del trabajo manual de los artesanos, ¿no? El origami como representación del trabajo manual de toda la gente que está trabajando en la magnífica fábrica. Y por otro lado, y esto también es muy interesante, con el mapa que os mostraba antes de los grandes artefactos urbanos, con las grandes infraestructuras civiles milanesas, ¿no? Como esto es el hospital el hospital de Filarete, que es la Universidad de Milán ahora, la Cagrana de Milán, y esta idea de la repetición de elementos sencillos para la construcción como de una gran institución. Los sistemas constructivos se juxtaponen, como los proyectos que hemos estado viendo todo el rato, ¿no? Para configurar un artefacto sencillo, pero técnicamente muy eficaz, ¿no? Como en la central térmica son los elementos propios de los sistemas industriales, el zócalo de hormigón, que aquí tiene una complejidad adicional y una escala mayor, la estructura ligera sobre ese zócalo y la envolvente y la cubierta, en este caso a base también de planchas doblemente plegadas de policarbonato, ¿no? Aquí veis algunas imágenes recientes digamos como del proyecto de ejecución, fabricadas durante el proyecto de ejecución para contrastar algunos asuntos, ¿no? Y aquí veis como la tectónica propia de los lugares industriales, de estos tipos industriales, de grandes zócalos, en este caso la piel rebasa el zócalo y lo envuelve bajando la escala, el zócalo en realidad llega más alto, bueno, etcétera, etcétera, una serie de especificidades. Y aquí hay algunas imágenes, ¿verdad?, ya un poco antiguas de las obras, ¿no? de este Carajal que han empezado a construir allí. Primero, claro, y una cosa muy triste, es que hemos tenido que sacar toda la vegetación del Palazzo di Cristallo para luego volver a meterla, porque en realidad hay que descontaminar el suelo. Entonces, bueno, en fin, ha habido que descontaminar el suelo y se ha montado un pitote impresionante, han tenido que sacar tierras por todos lados, un proceso bastante complejo, ¿no? Hemos empezado ya se han empezado como a rehacer las zapatas, algunas de las cuales estaban en un estado lamentable, a reconstruir esta estructura que está hecha de filamentos de acero, o sea que es que en verdad es tan delgada que se está deshaciendo, ¿no? Entonces, bueno, se están reconstruyendo todas estas estructuras y esto ya está un pelín más avanzado y en verdad ya ha comenzado la obra como del extremo sur, ¿no? Del extremo sur del edificio, con lo cual las cosas siguen en marcha. Bueno, terminamos ya con, aquí están a la misma escala los 7 proyectos que os he contado, ¿no? Y que os decía que son el resultado de aplicar desde nuestro lado el interés por el territorio de una forma amplia, ¿no? Y expandida, por las lógicas de organización y por y el interés también por los sistemas que llevan esas lógicas a vincularse como con lo concreto, con la realidad construida, en estas 3 arquitecturas domésticas, ¿no? En este pequeño pabellón que nos sirve
que paradójicamente para nosotros fue aquella arquitectura que contenía las claves para dar el salto de escala que luego vino después, ¿no? Con la Estación San José, el edificio de Palencia y la magnífica fábrica. Y esto es todo. Muchas gracias. Entonces tenemos tiempo para una pregunta. Bueno, hay 5 cuarto. minutos. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? No, quizás nadie. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Mira eso. No, a ver, a mí solamente preguntarte en esto que, bueno, me llama la atención, claro, el cambio de escala en vuestra práctica es brutal, ¿no? O sea, no les dieron posibilidad de experimentar casi con la escala intermedia. Pues, entonces, esta renuncia, si se quiere, a todo eso blando, esporádico que pueda pasar, es casi total, ¿no? En la magnífica fábrica es el no control de lo que va a pasar, ¿no? Sobre espacio, por todo. Entonces, un poco cómo lo gestionan en ese sentido. Porque claro, en todas las otras es todo el tiempo como el diálogo entre bueno, las reglas del juego, las partes rígidas y establecidas, y todo ese espacio que blando, intermedio, pero es un control total también. Hay control tanto en uno como en otro. Cada cliente ese equilibrio es extremo, ¿no? Y entonces probablemente les haya obligado a cambiar de operación, ¿no? O sea... Sí, es cierto, pero es verdad también que es muy interesante porque en el caso de la magnífica fábrica, ¿no? Que es como el extremo, en verdad el programa es muy específico. O sea, los requisitos del programa son muy genéricos y son... Voy a poner esta imagen porque me parece que es muy interesante esta cosa de aquí, ¿no? O sea, los requisitos del programa son... espacialmente son todos muy parecidos y han de ser muy flexibles, pero lo blando en verdad tiene una presencia bestial. O sea, lo blando es mucho más importante que la arquitectura que nosotros vayamos a proveer. Entonces, esa conciencia, por un lado, la conciencia de tener que construir una infraestructura que es metropolitana, que en realidad no pertenece ni al barrio, y eso a veces puede ser un problema, pero otras veces también es bonito, esa conciencia de que estás construyendo algo que pertenece como a ese mapa de grandes artefactos urbanos y que por tanto tiene que tener unas lógicas que han de trascender incluso lo que a nosotros mismos nos interesa, ¿no? Sino que tiene que vincularse como a la historia de una gran ciudad que va construyendo como sus infraestructuras, ¿no? Y las va colocando. Y por tanto hay que tener como un cierto respeto, ¿no? Todas estas como cualquier operación de estilo, cualquier ocurrencia, cualquier me gusta o no me gusta. Y por otro lado, ¿no? Y eso genera un espacio neutro que tiene que ser flexible durante muchos años, ¿no? Y por otro lado, la belleza apabullante de todo lo que sucede dentro, que es una cosa increíble, ¿no? Porque en verdad, y que es cambiante, que eso es muy bonito. Porque frente a un museo, por ejemplo, estos espacios cambian durante el año y luego cambian cada año. O sea, hay procesos como de construcción y montaje que llegan a su fin y que vuelven a comenzar. Y eso en realidad es también muy interesante porque y de nuevo nos lleva como ese asunto de la organización, que tiene mucho que ver. A mí hay una figura que me gusta mucho desde que tenemos relación con el mundo industrial, que empezó como mucho antes del primer proyecto que he mostrado, ¿no? de espacios industriales. Hay una figura que a mí me parece increíble, muy guay, que es los directores de operaciones, ¿no? de los clientes. O sea, en todos los proyectos que tienen que ver de ámbito industrial, la persona con la que tratas es el director de operaciones, que es un ingeniero con una cabeza súper bien ordenada y que en realidad lo que sabe es de logística y producción. Y claro, para nosotros eso es una gozada, porque teniendo un interés tan grande en todos los sistemas de organización y la traslación de esos sistemas de organización a la arquitectura, a la estructura, a la tectónica de las envolventes, etcétera, etcétera. Entonces, en la magnífica fábrica pasaba lo mismo. En realidad, el plano principal del proyecto es el plano como de logística, de qué va a suceder, por dónde entran, por dónde salen. O sea, es una cuestión mucho menos como de disfrute espacial en el sentido a lo mejor como más místico en el que hemos aprendido en las escuelas de arquitectura y más como de proveer como con un sistema espacial genérico a una serie de operaciones que efectivamente no puedes controlar tanto. Sí. Pero bueno, seguimos haciendo casitas también, ¿eh? Ya veremos a ver cómo nos salen. Igual. Muchas gracias, de verdad. Bueno, a vosotros.